Ahora, para este ejemplo nos encontramos con un motor en derivación de corriente directa, es decir, que tiene las bobinas de campo y el rotor conectados en forma paralela como se muestra en la figura. Entonces la resistencia RF de las bobinas de campo es de 106 ohmios y la resistencia R sub R del rotor es de 5.9 ohmios. Y nos dice el problema que cuando hay una diferencia de potencial de 120 voltios se aplica a las escobillas, el motor funciona a su máxima rapidez entregando energía mecánica. Y la corriente que se le suministra es de 4.82 amperes. Entonces lo primero que vamos a encontrar es cuánto es la corriente en las bobinas de campo. Bien, para ese ejemplo nosotros tenemos que este es un motor en derivación. Y el problema nos dice que la resistencia de la bobina de campo es de 106 ohmios y que la resistencia del rotor es de 5.9 ohmios. Y hay esta diferencia de potencial de 120 voltios que es la que se le aplica a los terminales del motor. Y nos dice además que hay una corriente que se suministra que es de 4.82 amperes. Entonces lo primero que hacemos es determinar la corriente en las bobinas de campo. Por lo tanto, aquí yo simplemente, si ya conozco que esta diferencia de potencial entre este punto y este otro punto es de 120 voltios, entonces yo puedo dividir los 120 voltios entre la resistencia de la bobina de campo, que sería 106 ohmios. Y eso me da 1.13 amperes. Para la parte B, nosotros tenemos que determinar cuánto es la corriente en el rotor. Ahora, para determinar esa corriente del rotor, yo pudiera utilizar la ley de las corrientes de Kirchhoff, donde dice que la sumatoria de corrientes en cualquier nodo debe ser igual a 0. ¿Y por qué puedo aplicar eso? Porque yo conozco cuánto es la corriente que está entrando aquí, que sería de 4.82. Y además acabo de calcular la corriente que está pasando por aquí, que sería I sub F. Así que sería cuestión de determinar cuánto es la corriente I sub R. Entonces, si yo aplico la ley de las corrientes de Kirchhoff, entonces yo podría decir que la corriente I va a ser igual a la corriente sub F más la corriente sub R. Así que yo puedo determinar, entonces la corriente en el rotor sería I menos I sub F, reemplazo los valores y me quedaría que esto es 4.82 menos 1.13, lo que sería igual a 3.69 amperes. Ahora, para la parte C del problema, lo que tenemos que calcular es la FEM inducida que desarrolla el motor. ¿Ok? Entonces, para la FEM inducida, yo observo lo que hay en este circuito y yo pudiera hacer una ecuación de malla que vaya a todo alrededor del circuito. Y cuando yo tengo esa ecuación de malla, entonces yo pudiera escribir que esos 120 voltios, o vamos a escribirla completa, menos 120 voltios, para la parte C, sería más la caída de voltaje que hay aquí en el rotor, que sería la FEM
más la corriente del rotor multiplicada por la resistencia del rotor, y eso debe ser igual a 0. Entonces, ¿qué me quedaría? Que la FEM debe ser igual a 120 menos la corriente en el rotor por la resistencia del rotor. Y esto es entonces 120 menos 3.69 multiplicado por 5.9, que me daría igual a 98.22 voltios. Y finalmente lo que me pide el problema es determinar la potencia del motor. O sea que la potencia del motor yo la obtendría cuando multiplico la FEM por la corriente del rotor. Así que esto sería 98.22 multiplicado por 3.69, lo que sería igual a 362.43 watts.